Gracias ante todo a este evento que tenemos y que estamos deseando que llegara, ¿que sí? Mañana es el día del libro y nada más cabe pensar que hoy ya le ponemos voz, le ponemos cara, le ponemos pensamiento a la autora del libro que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, pues es una ilusión para todos nosotros. Gracias, Rosa, por estar con nosotros, por venir desde Barcelona, que ha venido exclusivamente, chicos, para vernos nosotros. Eso es un agradecimiento muy grande que tenemos que tener. Pues, Rosa, te vamos a dar la bienvenida, pero qué es mejor que sean ellos mismos los que te den la bienvenida, que te cuenten pues cómo han vivido su historia y después ya pues nos cuentas tú un poquito, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pues comenzamos. ¿A quién tenemos preparado para que suba? Buenos días, damas y caballeros. Soy San Jorge y hoy no busco un dragón, porque he descubierto que la mayor aventura es leer. ¡Viva la lectura! Buenos días a todos y a todas. Hoy es un día muy especial para nuestro colegio. Hemos leído muchos libros en clase y hoy tenemos la suerte de compartirlos con su autora Rosa Navarro Durán. Cada curso ha viajado a un mundo diferente. Viajes, aventuras, fábulas y también historias del pasado. Y ahora queremos enseñarte lo que hemos sentido al leerlo Esperemos que te guste mucho. y que disfrutes con nuestras palabras. Leímos Ulises valiente, viajando por mares sin fin, con monstruos y osos delante. ¡Qué historia tan grande aprendí! Nos fuimos con él en su barco, cruzando la espuma del mar. Y aunque tuvo muchos peligros, nunca dejó de luchar. Cíclopes, sirenas y magia nos hicieron soñar sin parar. Cada página era una aventura. Qué ganas de seguir leyendo más. Ulises quería su casa, volver junto a su hogar. Nos enseñó que con esfuerzo todo se puede lograr. En clase viajaremos muy lejos, sin movernos del lugar. Gracias a este libro bonito pudimos el mundo explorar. Nos reímos y también pensamos en lo que podría pasar. Si fuéramos como Ulises, ¿nos atreveríamos a navegar? Aprendimos a ser valientes, a no rendirnos jamás. Como Ulises, es un viaje siempre hay que continuar. Gracias por esta aventura, por hacernos imaginar. Ahora sabemos que un libro nos puede hacer volar. A su barco y comenzó a navegar con historias sorprendentes que nos hicieron soñar. Islas, tesoros y mares, animales sin igual. Cada cuento era un viaje que queríamos continuar. A veces tuvo problemas, otras suerte sin duda, pero siempre siguió adelante sin dejar de luchar. Nos sentimos marineros. Nos sentimos marineros leyendo en clase sin parar. Con Sinbad descubrimos lo bonito de viajar. Había aventuras increíbles en cada historia que contó. Nosotros escuchábamos con emoción y atención. Aprendimos que en la vida hay que ser muy valiente, como Sinbad el marino, fuerte, listo y sonriente. Nos gustó imaginar mares, tormentas, algún volcán y vivir mil aventuras sin tener que navegar. Gracias por esta historia llena de emoción y magia, porque leer en clase fue un viaje sin igual. Mucha calma, con ayudar a ladrar. Cada historia nos dejaba una enseñanza. La zorra, el cuervo
que nos hicieron reflexionar sobre lo que está bien o mal y cómo debemos de actuar. Aprendimos con su cuento que no todo es lo que ves, que hay que pensar despacio y escuchar también la acción. Nos gustaron las moralejas que al final oíamos allá, porque en pocas palabras nos enseñaban a pensar. En clase comentábamos lo que querían decir y entre todos descubríamos cómo debemos vivir. Cada fábula era corta, pero llena de valor. Nos enseñó muchas cosas con sencillez y valor. Leer fue divertido y también aprender, porque estas historias nos ayudan a crecer. Gracias por estos cuentos que nunca vamos a olvidar, porque en cada palabra hay algo que mejorar. Lázaro era un niño que tuvo que aprender a buscarse bien la vida para poder sobrevivir. Con mucha amor vivió y cada uno le enseñó que la vida a veces cuesta, pero siempre hay solución. Nos hizo pensar en su historia, en cómo era aquel lugar, en las dificultades que tenía que superar. A veces nos daba risa y otras ganas de llorar, porque nos aprendió a veces de luchar. En clase lo comentamos, lo entendimos poco a poco. Y así entendimos que la vida antes no era tan fácil tampoco. Aprendimos a ser fuertes, a valorar lo que hay, porque no todos los niños tuvieron la misma suerte jamás. Su historia nos enseñó a mirar la realidad y a crecer como personas con esfuerzo y dignidad. Gracias por este relato que nos hizo reflexionar. Leer también nos sirve para el mundo mejorar. Queridos amigos, estoy emocionada, estoy contentísima. Nunca olvidaré vuestras palabras, vuestros gestos, vuestra presencia, vuestra simpatía, vuestra lectura. Es la mejor celebración del Día del Libro que nunca he vivido. Estoy segura de que este momento quedará impreso en la arena de mi tiempo para siempre. ¡Qué bien lo habéis hecho! ¡Qué bien habéis leído! ¡Qué bien habéis hecho palabra la historia que antes sabíais muy bien! Es una maravilla, sois estupendos. Ya se lo podéis decir a vuestros padres, que estoy contentísima. Que habéis leído, que habéis leído muy bien, que sabéis quién es Lázaro unos, otros sabéis quién es Ulises o quién es Simbad o quién es Aladino, creo que también Don Quijote. De todo lo sabéis. Os debo de confesar por qué empecé a escribir de forma fácil estas historias. Porque estas historias figura mi nombre porque yo soy la adaptadora, es decir, la que os lo cuento fácil. ¿Por qué? Porque en el año 2004, me acuerdo muy bien, era agosto, un 15 de agosto, porque lo anoté, estaba durmiendo. Y estoy segura de que vosotros os pasa lo mismo que a todo el mundo, que a veces soñáis. Y que a veces os acordáis de lo que habéis soñado y otras veces no. Yo ese día, un día de agosto, hacía mucho calor, se me apareció en sueños un señor. Iba vestido como de otro tiempo. Y yo creo, me parecía que lo conocía, pero no sabía por qué. Y entonces me dijo, me habló en sueños, y me dijo, ¿ah, que no sabes quién soy, Rosa? Le dije, ay, su cara me suena, pero... Y entonces él me dijo, qué boba eres, y me enfadé. A mí no me llama boba en sueños nadie. Y le dije, si usted me sigue llamando boba, yo me despierto y usted se va.
y me dijo, no te pongas así, mujer, era cariñoso lo que te decía. Pero cuando te diga quién soy, verás por qué te llamaba así, porque yo sé que tú has leído mis obras. Digo, ¿yo he leído sus obras? Dice, sí. Soy Miguel de Cervantes. Ay, casi me despierto del susto. Digo, Miguel de Cervantes, ¡qué emoción! ¡Qué emoción! Digo, pero si usted es un genio. Digo, déjate de cuentos. Estoy muy triste. Digo, Miguel de Cervantes, pero si es el escritor más famoso de todo el mundo. Digo, dice, eso lo dices tú. Es verdad. Los niños no pueden leer Mi Quijote. Digo, hombre, es que es muy difícil. Dice, pues para eso estoy aquí, hablándote. Digo, Cervantes me ha aparecido, se me ha aparecido en sueños para pedirme algo. Sí. Digo, ¿qué quiere, don Miguel? Ya completamente, ya no sabía ni cómo mirarlo, ni cómo hablar con él. Dice, quiero que se lo cuentes el Quijote a los niños para que puedan leerlo de forma fácil, pero sin mentir, diciendo lo que yo dije. Digo, pero yo no sé si sabré hacerlo. Y don Miguel me dijo, pero sí es muy fácil. Yo lo hice. Coge un papel, coge una pluma de ave, la mojas en tinta y empiezas a escribir. Digo, es que ya no se escribe así. ¿Cómo que no se escribe así? ¿No hacéis letras? Digo, letras sí, pero tenemos aparatos, máquinas, molinos de viento. No, molinos de viento no sirven para escribir. Pues, ¿qué tenéis? Digo, le llamamos ordenador. Ah, porque lo ordenáis y él escribe. Digo, no ha llegado a tanto. Escribimos en una máquina. Bueno, mira, dice, yo no sé qué hacéis, pero tú cuenta a los niños de forma fácil el Quijote. Ahora, vigila, Dice, porque yo estoy en todas partes. Estoy en un lugar que puedo ir a cualquier sitio. Y cuando algún día se lo cuentes, vigilaré que no pongas mentiras. Y además, ¿sabes qué te digo? Que les hablaré a algunos amigos míos que han escrito obras para que te pidan lo mismo. Para que les cuentes, hablaré a Homero, dice. ¿Homero? Digo, ¿es verdad que era ciego? No ve muy bien. Dice, pero es mayor. Digo, pero es que vivió en el siglo 8 a.C. Sí, pero ahí nos encontramos todos y todos estamos muy bien y muy jóvenes y muy contentos y muy amigos. Le voy a decir a Homero que te cuente quién es Ulises y tú se lo cuentas a los niños. Le voy a decir a Homero que hables de la guerra de Troya y se lo cuentes de forma fácil y les cuentes a los niños cómo los griegos se escondieron en la panza del caballo, cómo los troyanos incautos abrieron las puertas, metieron el gran caballo de madera, convencidos de que así ganarían la guerra, y cuando llegó la noche, los griegos abrieron la panza del caballo de madera, salieron, abrieron las puertas de la ciudad, entraron todos y lo quemaron todo. Hay que ir con mucho cuidado. Y me dijo don Miguel, dice, porque Ulises era muy astuto. Porque Rosa, quiero que sepas una cosa, importa más la inteligencia que la fuerza. Digo, don Miguel, ¿tú crees o usted cree? Dice, sí. Lo más importante es ser inteligente, y para ser inteligente hay que saber, y para saber hay que leer. Lo más importante es leer, y vosotros lo habéis hecho, mis queridos amigos, y además habéis hecho un discurso precioso. Habéis hecho teatro, sabéis hacer teatro, sabéis leer, sabéis quiénes son un montón de personajes, sabéis mucho más que los alumnos de otros colegios que no lo hayan hecho. Pero cuando alguien nos hable de Ulises ya sabéis quién es, y cuando alguien nos hable de Sinbad también, y cuando alguien nos diga parecéis Lazarillo, pasáis hambre, es que sois un Lazarillo, un Lázaro de Tormes, también sabéis qué quiere decir. Por eso estoy feliz de estar aquí con vosotros. No lo olvidaré. Ayer cogí el avión, me costó coger el avión,
porque iba con mi maleta, me hicieron subir, bajar escaleras, venga, y después llegué a Granada y luego me recogieron y me trajeron aquí, pero estoy contentísima de todo mi esfuerzo porque soy muy vieja. ¡Wow! Soy viejísima. Me pasé 50 años dando clase en la Universidad de Barcelona y de esto hace mucho tiempo. Soy muy vieja, por eso he podido leer tantos libros y contarlos a vosotros. Si alguien cuando yo era como vosotros me hubiera contado estas historias, no hubiera tardado tanto en saberlas, reconocerlas. Pero en cuanto las descubrí dije, estos son un tesoro. Yo quiero que los niños compartan conmigo ese tesoro, porque un tesoro que no está compartido no es un tesoro. ¿De qué sirve? Lo importante es compartir y conocer a los personajes. Y vosotros podéis ya saber y decir, uff, cuántos viajes, cuánta navegación. Esto es como Sinbad el marino. O cuántas aventuras, parece que vivo una odisea. Esto es como Ulises. Vosotros lo sabéis porque habéis leído. No dejéis de leer nunca. Y como le decía ahora a Aura de Radio Úbeda, por favor, cuando tengáis el libro en vuestra casa, al cabo de unos meses o al cabo de algún año, el libro intentará hablaros, intentará guiñaros un ojo y os dirá, leedme otra vez. Yo a veces lo hago porque digo, ahora no me acuerdo qué pasaba en tal pasaje, voy a leerlo y voy, me meto en el libro y me olvido de todo. Mis queridos amigos, me han dicho que tenéis preguntas que hacerme, no sé si es verdad. Si fuera... ¡Sí! Que veo que es verdad. Entonces, ¡uy, cuántas manos! ¡Qué bien! Sí, ahora, vale. Sí, gracias Rosa. Pues sí, antes de que Rosa nos pueda firmar nuestro libro, tenemos unas cuantas preguntillas, ¿verdad? Yo le voy a pasar el micrófono a la profe para que levantemos la mano, los que tengamos preparadas algunas preguntas, y vayamos allí para que ella lo pueda escuchar. ¿Cómo llegaste a leer? No he oído. Hola. Hola Rosa, ¿cómo llegaste a leer? ¿Cómo llegué? Vale. ¿Sabes qué pasa? Pasa dos cosas. Que soy vieja y no tengo bien el oído. Y segundo, que tú te comes todo aquí os coméis vocales. Y entonces a mí me cuesta más entenderos. ¿Cómo empecé a leer desde muy chica? Yo vivía en un pueblo cerca de la frontera con Francia. Yo soy de la ciudad donde nació el pintor Dalí. Y entonces mi mamá siempre quiso que yo leyera y me compraba tebeos y luego me compró cuentos y luego ya empecé a leer otras cosas. Desde muy chica leía, pero me hubiera gustado leer estas historias que vosotros sabéis, y estas no las pude leer hasta que fui mayor porque no había libros fáciles sobre estos personajes que vosotros conocéis. Por eso me costó un poco más llegar a ellos, pero desde chica me apasionaba leer, porque mirad, he tenido que esperar en montones de aeropuertos, porque he viajado bastante, y cuando estás esperando se te hacen muy largas las horas, si tienes un libro te olvidas, ya está. Ahora le contaba al señor que me ha traído aquí, gracias a él estoy con vosotros, que el año pasado, el día 28 de abril, fue el gran apagón, hace ya un año, y yo me iba a Marchena, y ahí me quedé en medio de la nada, y gracias a que llevamos un libro, y entonces me pasaron las horas leyendo el libro. Bueno, otra pregunta.
A ver, si no me ayudas para que las entienda, ¿eh? Hola Rosa, ¿cuál es tu fábula favorita del libro y por qué? Ah, esta es muy buena pregunta, te he entendido muy bien, ¿eh? He oído mejor, ¿eh? Todas las historias son muy curiosas, porque vemos cómo se comportan los animales. ¿Cuál es la que te gusta más a ti? A ver, ¿cuál es la historia la fábula que te ha gustado más a ti? Decidme una. Dice que la gallina de los huevos de oro. Ah, sí, muy bien, ya viste. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Porque el dueño de la gallina, que era un avaricioso, lo perdió todo. Mató a la gallina de huevos de oro. Hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Hay que ser prudente. Lo mismo que no hay que ser como la cigarra, que se pasaba todo el día cantando sin hacer nada. Y en cambio la hormiguita iba trabajando poco a poco y luego tenía cosas. O el zorro, que era muy listo. Los animalitos son muy listos algunos. Y ahí están. Más preguntas. Hola Rosa, Hola. que de todos los libros, de todas las adaptaciones que has estado, ¿cuál ha sido tu favorita? Ay, yo te tendría que preguntar, ¿tienes hermanos o tienes primos y tú puedes decir que quieres más a un primo que a otro? No. Resulta que nos están escuchando todos los escritores. Y si yo te digo que mi personaje favorito, mi libro favorito es El Lazarillo, se me van a enfadar los otros escritores. Todos. También te diré una cosa, cuando estoy adaptando un libro, me meto dentro del libro y me olvido de todo lo demás. Cuando tenía que adaptar la historia de la guerra de Troya, yo sabía que un guerrero griego que se llama Aquiles tenía que matar a un guerrero troyano que se llamaba Héctor. Y yo quería mucho a Héctor y muy poco a Aquiles, porque Aquiles es un broncas, qué tío, más insoportable, y un bronca. Y entonces yo sabía que Héctor tenía que morirse y no podía ni pensarlo. ¿Y qué hice? Dejé de escribir durante 15 días y esos 15 días siguió vivo Héctor. Luego no tuve más remedio que entrar otra vez en el libro y contar cómo Aquiles lo había muerto. Cada libro es mi vida en el momento en que lo adapto. Las fábulas, Sinbad, Aladino, El Lazarillo, todos son maravillosos, son tesoros. Los tengo guardados en un arcón como el arcón de los panes del avaro clérigo. Y luego los voy sacando, los voy contando de forma fácil para que vosotros podáis compartir esos tesoros conmigo y a la vez, sin daros cuenta, habéis aprendido un montón de cosas. ¿Sabéis lo que sabéis? Sabéis un montón de cosas ya. Más preguntas. Que nos ha gustado mucho el libro de Sinbad el Marino a toda la clase. ¡Qué bien! Te ha gustado mucho el libro de Sinbad el Marino, ¿verdad? Fíjate tú, el mozo que se llamaba Sinbad decía, unos son ricos y otros son pobres. Hay ricos que no les cuesta nada. Y en cambio, Sinbad el Marino le demostró como sí, él era rico, pero le había costado mucho el esfuerzo. Y había viajado una vez, había vivido unas aventuras de todo tipo, ya sabes, esos monos, la ballena, ellos creían que era una isla y era una ballena. Madre mía, el Ruru, ¿te acuerdas? El enorme pájaro Ruru, con aquel huevo enorme. Y a mí, fíjate, el que me da más miedo no son los animales, sino aquel viejo, que se le subió encima de los hombros, no había manera,
Menos mal que fue inteligente y averiguó cómo no sabía lo que era el vino y lo emborrachó, si no todavía lo tenía encima de los hombros. Madre mía, cuántos peligros pasó Sinbad, cuántos y cuántos. Y cómo le tiraban piedras a los monos y los monos tiraban cocos y recogían los cocos. Hay que ser listo. Y eso es lo que nos demuestra Sinbad. Le costó mucho, pero son historias fantásticas que están dentro de esa historia de origen árabe. Fíjate tú, es una de las historias de las 1001 noches que le contó aquella princesa Sheresá de Persa para que su marido, que era un sultán malo, no la matara. Y al final consiguió hacer lo bueno al escuchar sus hermosas historias y vivir bien. Más preguntas, porque estáis deseosos de hacerle preguntas. Hola Rosa, ¿cuántos libros has escrito? ¿Cuántas? Libros. Ah, libros, muy bien. Pues mira, te voy a decir una cifra. He escrito 100 libros. Sí, 100. Vosotros me diréis, ¿y cuántos años fuisteis profesora? 50. Y entonces pensaréis, pues no es tanto, 2 cada año. Pues sí, 100 libros. Ahora bien, para vosotros 50. Los otros eran para mis estudiantes de la universidad. Pero para vosotros adaptaciones he escrito 50, son muchas, porque soy una vieja muy trabajadora. Y entonces todos los días cuando me levanto, después de desayunar bien y coger fuerzas, me dedico a trabajar 1 hora y media todos los días. Y trabajando ese poquito todos los días es cuando el trabajo cunde. Más preguntas. La última. Hola Rosa, A ver. ¿cuál es el libro que escribiste el primero? El primer libro que hice, que adapté, fue El Quijote, porque se me apareció, como os he contado en sueños, don Miguel de Cervantes, y me dijo que por qué no os contaba a vosotros El Quijote. 2005, empecé el primer libro, la primera adaptación, el primer libro para vosotros, El Quijote. Luego pensé que era un poco difícil, lo hice más fácil. Y entonces escribí un libro que se llama ¿Quién es el Quijote? Y ahora digo, tendrían que ver cómo es el Quijote. Y ahora he hecho un Quijote en cómic. La cosa es ir haciendo, escribiendo para que os sea fácil y sepáis quiénes son los personajes. ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Preguntas o qué sigue? Son muy buenas las preguntas que me hacéis, son muy inteligentes. Venga, tenemos a Deña de Infantil que quieren hacer preguntas y con ellas terminamos. ¿Cómo se hace un libro? ¿Que cómo se hace un libro? Ah, no es fácil, muy difícil, todo es difícil en este mundo, pero si uno se esfuerza lo consigue. Primero tienes que leer mucho, porque si no lees no puedes escribir nada, te salen churros, patas de hormigas, nada. Primero hay que leer mucho, Fíjate, yo empecé a escribir vuestras adaptaciones cuando tenía 50 años, había leído mucho. Primero hay que leer mucho, luego hay que leerse el libro que quieres contar de forma fácil muchas veces. Y luego empezar a escribir y luego corregir. Con el ordenador ahora es muy fácil, esto no me gusta, lo tacho. Pero cuidado, no te descuides porque la máquina te lo puede borrar todo, hay que ir con mucho cuidado. Y cuando escribo una página la guardo. No vaya a ser que luego me lo borre la máquina, que son muy malvadas las máquinas a veces. Y luego hay que mandarlo a la editorial y luego los dibujantes ponen dibujos. Porque os contaré lo que a veces me hacen los dibujantes, ahora os lo cuento. Y luego hay que imprimirlo, bueno, es muy complicado hacer un libro, Pero yo tengo una adaptación de 2 novelas de Cervantes que se llama Una la gitanilla, y la gitanilla es rubia, porque en realidad no es una gitanilla, sino que una gitana raptó a la niña. Y entonces cuando el dibujante hizo los dibujos, me la pintó
morena. Y yo le dije, pero Francés, la gitanilla es rubia, lo dice Cervantes, rubia como el oro, tienes que cambiarlo todo. Y entonces se me puso a llorar y me dijo, pero tú sabes lo difícil que es volver a hacer todos los dibujos. Y entonces esa noche en sueños hablé con Cervantes y le dije, don Miguel, el dibujante es un inútil, que ha puesto a la gitanilla morena. Y don Miguel, que era muy bueno, me dijo, olvídalo Rosa, da lo mismo. Y ahí está. Muy bien. Y ya con esta pregunta terminamos. Vale. ¿Cómo pudiste hacer esto de aquí? La portada. Pregunta que cómo hizo. La portada. Nada, yo no lo hago, ¿eh? No, yo solo escribo las palabras, ¿eh? Las portadas son los ilustradores. No, yo no sé dibujar, me salen churros, no. Todos los dibujos, la portada, lo más bonito del libro no lo he hecho yo. Yo he puesto las palabras, pero de las palabras sale todo, porque si no tuvieras más que los dibujos no sabrías nada. Las palabras las he puesto yo, pero yo tampoco son mías. Las he tomado del libro. Yo lo he puesto solo de forma fácil. Como veis, he hecho poco, pero he hecho mucho, porque estoy aquí con vosotros. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Ya bajamos la mano porque es que ya vamos con el tiempo. Bueno, vamos bien, pero es verdad que tenemos nuestra duración porque es que después vienen ya más niños todavía para escuchar a Rosa. Antes de irnos, vamos a hacer esto que tanto estábamos esperando, ¿no? Esos libros que no hemos leído pues van a ser firmados por nuestra autora. Eso sí, lo tenemos que hacer en orden, ¿vale? Entonces comenzamos con unos poquitos de infantil, es verdad que vamos a hacer... Aventura con los puentes sin pensar, de los miedos no te amaré que Bueno chicos, buenos días. Mañana día del libro y no podemos hacer una celebración mejor que tener aquí a nuestra autora, Rosa Navarro, que ya hemos tenido antes una primera tanda. Hemos estado aquí con los niños más pequeños, infantil, primero, segundo, tercero y cuarto de primaria. Bueno, ha venido la prensa, le hemos entrevistado, hemos tenido una ronda de preguntas, hemos tenido un pequeño teatro precioso y creo que algo similar tenemos que hacer ahora. Hoy por fin le ponemos cara, le ponemos voz, le ponemos conocimiento a esos libros que hemos estado trabajando de nuestra autora. Pues hoy le ponemos, mirad qué ejemplo de fuerza, de superación, de constancia que tiene nuestra autora. Gracias Rosa por venir, por ese esfuerzo. Viene de Barcelona, chicos, así que imaginaros, precisamente para estar con nosotros, así que se lo agradecemos enormemente. Bueno, pues comenzamos porque tenemos preparado una bienvenida, un pequeño teatro para que lo disfrute Rosa y ya después pues pasaremos a que nos cuente ella un poco de su historia, de estos libros y después, si nos da tiempo, unas cuantas rondas de preguntas, ¿de acuerdo? Y ya luego el momento final donde nos firmará el libro que tenemos en nuestras manos. Muy buenos oyentes, reunidos aquí en esta tan curiosa coyuntura, donde parece que el tiempo se ha hecho rodillo y no precisamente viene de prestarle oídos y paciencia.
Yo soy Gustavo Adolfo Mayo, autor del Invisible y relator de sombras. Y como muchos dicen, ductos del porvenir. Autor digno de ser explicado en escuelas y resumido en libros, y lo que es todavía aún más notable, que interpretado por plumas venideras. Y entre tales plumas había la de una dama sabia y diligente llamada Rosa Navarro Dorado. Que con gran tiro cogió una a una mis palabras, no con gran atrevimiento, lo cual agradezco, para hacerlas más entendibles a las mentes jóvenes. Bendita labor la suya, pues si yo enredo, ella desenreda. Si yo susurro entre sombras, ella enciende candiles para que no tropecéis en la primera frase. Pues no penséis más en ello, que la historia pierde su misterio, pues la historia Monte de las Ánimas todavía conserva su poder para helar la sangre, o al menos para incomodar un poco después de la cena. Debéis pues saber que en terrenos de Soria se alza este monte, donde antiguos caballeros, templarios y nobles decidieron que odiarse a muerte no era suficiente, pues aún después de muertos sigue la disputa. Aquí, el día de los difuntos, algunos dicen, yo por precaución no lo comprobó, por precaución propia, que las ánimas se levantan, recorren al monte y alman tan algarabía que ni el más de los persistentes sueños resiste. Y aquí es gracias a la claridad de la buena doña Rosa. Sabréis quién ama, quién teme y quién por no seguir las advertencias termina lamentándolo. Aún pues escuchad esta historia, sea en mi voz tan enmarañada o en la suya, más ordenada, más pues escuchadla bien. Y si al cerrar el libro o apagar la luz sentís un leve escalofrío, no culpéis ni al poeta ni a la maestra, sino a vuestra imaginación, que como bien sabéis es la peor de las ánimas. Hace mucho tiempo, en la noche de Todos los Santos, dos jóvenes, Alonso y su prima Beatriz, paseaban cerca de un lugar misterioso, el Monte de las Ánimas. Alonso, ¿por qué esta noche parecen tan asustados? Porque cuentan que en este monte los espíritus de antiguos caballeros regresan y vagan sin descanso. ¿Qué historias tan tontas? Yo no creo en fantasmas. Quizá deberías. Esta noche es muy diferente. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! He perdido mi cinta azul. Seguro que se me cayó en el monte. En el monte, pero es muy peligroso ir allí esta noche. Si tanto dices que me quieres, yo quiero ir a buscarla. Ya no pareces tan valiente. Está bien, iré a por ella. Y así, Alonso se adentró en el oscuro Monte de las Ánimas. El viento soplaba fuerte y el monte parecía estar lleno de sombras. ¡Mirad ahí! ¡Mirad ahí! ¡Mirad ahí! Alonso nunca regresó. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! No pasa nada, no pasa nada. Seguro que vuelve Alonso, seguro que vuelve Alonso. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Y esa noche Beatriz no podía dormir. A la mañana siguiente encontraron a Beatriz sin vida y junto a ella la cinta azul. Desde entonces dicen que en la noche de Todos los Santos las almas siguen vagando por el Monte de las Ánimas.
Y vosotros, primero con los actores y actrices fantásticos, y luego ya con el esqueleto. ¡Madre mía, qué miedo! Estar esa noche en el monte de las ánimas. ¡Madre mía! ¡Qué contenta estoy! Estoy muy contenta porque gracias a que habéis leído las leyendas de ese gran poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, habéis podido representar esa leyenda y os sabéis otras además. Habéis puesto en pie las páginas del libro. Lo hacéis muy bien. Fijaos cómo leyendo no solamente uno recorre las líneas de las páginas, sino que aprende y luego puede contar lo que ha leído, lo que ha sabido. Es fantástico. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. He venido desde Barcelona ayer, cogí el avión solo para estar con vosotros. He visto que llevabais varias de mis adaptaciones. Una es La Celestina. No podríais leer en original esta obra, que fue escrita más o menos hacia 1500. Es imposible, es muy difícil en su versión original, no por la lengua, sino por la riqueza de lo que dice. Pero gracias a mi adaptación podéis enteraros de qué le pasó a Calisto y qué le pasó a Melibea y a la Celestina, esa bruja avariciosa y malvada, y a los criados Pármeno y Sempronio y a otros personajes de la obra. Esa historia, un día se le escapa un halcón a Calisto, el halcón vuela hasta la huerta del jardín de Melibea y la ve allí por primera vez y se enamora locamente de ella. Esta historia acabará mal. Los que la habéis leído sabéis muy bien que Melibea es una mujer muy interesante, que sabe leer porque su padre le enseñó a leer. Y estamos a fines del siglo XV y lo dice. En cambio, Calisto deja mucho que desear, este joven, ¿no? Es bastante egoísta. Cuando mueren sus criados, ejecutan a sus criados, no quiere saber nada de ellos, él va a la suya. Y luego es un poco torpe, porque al bajar por la escalera resbala el pie y se cae y se mata. Allí está la tragedia. Pero a la vez la historia nos cuenta conversaciones entre personajes muy distintos, nobles, criados, de todo tipo de clase social, y lo hace con un lenguaje distinto. Y nos habla también de vicios y de pasiones, sobre todo la avaricia y la envidia, que son muy malas. Yo siempre digo, ser malo es muy fácil. Dejarse llevar por los vicios es muy fácil. Lo difícil es ser bueno, y hay que serlo. Hemos venido a este mundo solo para ser buenos y ayudar a los demás. Y la Celestina lo vemos muy bien, muy claramente, como las pasiones, la avaricia, la envidia llevan a la tragedia, ese final tan dramático. Y luego he visto que tenéis también algunos la Odisea, que nos cuenta ese viaje de Ulises. Y como vosotros habéis representado las leyendas, me voy a centrar un poco en el final de la Odisea para contaros una cosa importante. Cuando comienza la Odisea, Ulises está en una isla, Ogygia. Lo está cuidando, lo ha sacado del mar, lo ha curado y lo ha cuidado una semidiosa, una ninfa Calipso. Y le ha dicho, si te quedas conmigo, nunca serás viejo y además no te morirás. Claro, y Ulises no lo acepta. Yo siempre me preguntaba, hombre, si alguien me dijera, no vas a envejecer nunca, no vas a morirte, ¿no lo aceptaría?
Y Ulises me da una gran lección. Él dice que no, él quiere volver a su tierra. A su tierra, ¿por qué quiere volver a su tierra? Porque allí le están esperando su padre, su mujer, su niño que dejó apenas nacido. Y quiere volver. Y voy a ir con vosotros cuando vuelve después de sus muchas aventuras a Ítaca, su tierra. Y la diosa que lo protege, porque mientras el dios del mar, Neptuno, lo persigue continuamente, con tempestades, con naufragios, la diosa de la sabiduría, según los griegos y los latinos, Atenea, o los latinos le llamaban Minerva, lo protege porque sobre todo Ulises es muy astuto, muy inteligente. Ha podido salir de muchos peligros gracias a su inteligencia. Y le ha dado la apariencia de viejo, es un anciano que pide limosna porque están los pretendientes comiendo su comida y bebiendo su vino porque quieren casarse con su mujer, no porque la quieran, sino porque es la reina y quieren ser los reyes, ese afán de poder que destruye al ser humano. Y Ulises llega a su palacio, y en la puerta de su palacio está su perro Argos, viejo, porque hace 20 años que se marchó Ulises de su tierra. Y el perro y él cazaban siempre juntos. Y él pide limosna como un viejo, y el perro oye su voz y lo reconoce. Y quiere levantarse y no puede, no tiene fuerza, está a punto de morirse. Y Ulises quisiera abrazarlo, pero sabe que si lo hace, los pretendientes lo matarán porque sabrán que es Ulises. Se acerca a él, le llama Argos con voz baja y entra en palacio. Pero el perro, es tanta la emoción que siente al oír a su amo, que en ese minuto de felicidad absoluta que tiene, se muere. Es el perro más feliz del mundo. Si Ulises se hubiera quedado en la isla de Ogygia con Calipso, no hubiera envejecido y no hubiera muerto, pero ese perro hubiera muerto como el perro más desgraciado del mundo, y gracias a que él ha hecho el esfuerzo y ha vuelto, muere como el perro más feliz del mundo. Lo va a reconocer luego su vieja Aya, una esclava, que lo acunaba cuando era niño, Euriclea, y cuando reconoce, le está lavando los pies y reconoce la cicatriz. ¡Ay, qué alegría! Si Ulises se hubiera quedado en aquella isla, esa pobre mujer vieja hubiera muerto como una vieja desgraciada y ahora es la vieja más feliz del mundo. Lo mismo le pasará a su mujer Penélope. Y luego a su padre Laertes. Su hijo no puede reconocerlo, tiene ahora 20 años, se marchó cuando era un bebé. Pero todos qué felices son. Han estado esperando 20 años solo ese momento. Si Ulises no hubiera vuelto, si hubiera sido un egoísta y hubiera quedado en la isla, ni el perro, ni Euriclea, ni Penélope, ni su padre hubieran podido volver a ser felices y ahora lo son muchísimo. No lo olvidéis nunca. Hay que pensar siempre en los demás. Me pasé 50 años dando clase. Y a veces salía de clase y pensaba, no te ha salido bien hoy, Rosa, esto. Te estás volviendo vieja, cada vez te sale peor. Y subía al autobús que había delante de la universidad, en la Plaza Universidad en Barcelona. Me sentaba cansada y de repente, a veces era una mujer, a veces era un hombre, se acercaba a mí y me decía, ¿es usted Rosa Navarro? Sí. ¡Ay! Hace 20 años la tuve como profesora. ¡Ay! Gracias a usted luego pude aprender unas cosas y conseguir un puesto de trabajo. Le doy las gracias. Y lo miro y pienso, ¿es Argos? ¿Es Euriclea? ¿Es Penélope? ¿Es Laertes? Es una persona a quien algo de mi esfuerzo le ha servido. No lo olvidéis nunca, hay que trabajar, hay que luchar, hay que esforzarse, hay que ser buenos, porque lo importante no somos nosotros, son los demás. A mí me ha costado, porque soy mayor, venir aquí, pero me siento tan feliz de estar con vosotros.
que he ganado un montón de tiempo en mi existencia. Me siento muy feliz al veros que tenéis la Celestina o las Leyendas o la Odisea o a lo mejor las Metamorfosis. Son libros que he adaptado, son auténticos tesoros para que vosotros podáis leerlos, porque en su versión original son muy difíciles y nunca hubierais podido leerlos. Así lo sabéis y aprendéis. Y aprendéis y vivís historias como la del Monte de las Ánimas ante Beatriz, tan egoísta, o sabéis la historia de Ulises, lo importante que es ser inteligente, o bien sabéis el desastre que lleva a la Celestina a su muerte, porque es una avariciosa, es una mujer que todo engaña y lo único que quiere es apoderarse del dinero para ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Mis queridos amigos, podría seguir hablando de estas obras tan bellas que tenéis en vuestras manos. Mi nombre está en la portada, pero yo solo soy una intermediaria entre las obras de los escritores y vosotros, entre Homero, Fernando de Rojas o Gustavo Adolfo Bécquer y vosotros. Pero me siento muy feliz en ese papel. Me han dicho que a lo mejor tenéis preguntas que hacerme. Si podéis hacerlas, sí, así podría contestarlas. Sí, la pregunta la voy a dejar un poquito para después porque no sé si secundaria tiene algo preparado. Venga, pues salimos si queréis. Hola, nosotros somos los alumnos del primero de la ESO y hemos trabajado una adaptación de la Metamorfosis. Para preparar su visita hemos querido hacer una actividad visual y creativa que nos ha ayudado a entender mejor la historia. Hemos hecho unos trípticos en los que aparecen dibujadas una de las metamorfosis que más nos ha llamado la atención. En cada uno hemos representado un personaje y su transmisión. Por ejemplo, Dafne en laurel o Narciso en flor. Con esta actividad hemos aprendido que la mitología, las transformaciones no ocurren por casualidad, sino porque muchas veces tienen que ver con los sentimientos, los castigos o decisiones de los personajes. También hemos visto que estos cambios explican el origen de muchas cosas de la naturaleza y que cada historia tiene un significado. Además, en las próximas semanas crearemos unos cómics basados en los mitos que leímos, fomentando así nuestra creatividad y formas en las que interpretamos la obra. En conjunto, todo esto nos está ayudando a entender mejor la obra y a ver la metamorfosis y a ver que las metamorfosis son una forma de contar lo que ocurre a las personas. Esperemos que os guste nuestro trabajo. ¡Qué bello! ¡Oh! ¡Fijaos! Se abren Metamorfosis de Ovidio y otros mitos. ¡Uy! Veo a Narciso. No hay que ser Narcisos, ¿eh? Es el que se miraba a la fuente y se enamoró de sí mismo. Nunca tiene uno que ser Narciso. ¡Nunca! ¡Ah! ¡Qué bien! Luego, a ver, me lo llevaré a mi casa. Me lo pondré en mi estudio. ¡Qué bien! El laurel. Fijaos, Dafne y Apolo. Oh, por eso, no sé si habéis visto que los guantes, ahora ya no, que los corredores de motos cuando ganaban les ponían al cuello una corona de laurel. ¿Por qué? Porque era el árbol de Apolo, que era el dios que protegía los juegos. Eso no lo sabían los motociclistas, ni ahora ya veo que solo van al champán, no a la corona de laurel. Están perdiendo los mitos. Laurel y Dafne, qué bien. ¿Quién será este? ¿Quién será este? Está disparando. Júpiter.
que es terrible, Júpiter, madre mía, lanza los rayos, es terrible. Dafne, veo que Dafne y Apolo os ha gustado mucho. Esta no sé quién es, tendré que ir pensando. ¡Wow! ¡Qué bonitos dibujos! ¡Qué artistas sois! ¡Qué bien lo hacéis! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! La caja no me la llevo. ¡Ay, más! ¡Sí, caramba! ¿Es para mí o es para vosotros? ¡Wow! ¡Qué bien! Narciso, otra vez Narciso. ¡Qué bien! ¡Oh! Tendré que ver quiénes son. A ver si sale Faetón y si sale Ícaro. ¡Oh! ¡Qué bellos! ¿Sabéis todos los mitos? Es muy importante saber los mitos. Por ejemplo, yo vivo en Barcelona y hay un paseo que le llaman el Paseo de San Juan con una estatua enorme con un mazo. Si no sabemos qué es la estatua de Hércules, no entendemos nada. Es una estatua de Hércules. Y luego hay una agencia de seguros que se llama el Fénix, el ave Fénix, porque resucita. Y así entendemos cosas, gracias al conocimiento de los mitos. ¡Ay, qué bien! ¡Qué dibujos más bellos! ¡Oh, no los voy a mirar ahora uno por uno, pero me los voy a llevar! Y me los voy a mirar uno por uno. Veo que la historia de Eucalión y Pirra, caramba, qué bien. Júpiter y el toro, uy sí, Europa, ya lo creo que sí. La ninfa y el laurel, lo del laurel y el narciso y la ninfa os ha gustado mucho, ya lo veo. Pero qué bien dibujáis y además me gusta mucho esta historia de que se abra. ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Ya sabéis quién es Ovidio, sabéis todo. Bien, me los iré mirando uno a uno, los que me gusten más, los pondré junto a mis libros para que se vean bien. ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Qué maravilla! ¿Qué traes en la caja de Pandora? ¿Qué hay? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En tercero de la ESO hemos trabajado con la obra de la Celestina y para preparar su visita hemos hecho una actividad diferente. Hemos imaginado que Celestina tiene un consultorio amoroso, como si fuera una consejera. A partir de distintas situaciones hemos tenido que responder como si fuéramos ella, intentando pensar como el personaje. Para hacerlo hemos escrito estas respuestas, intentando que fuera como Celestina, un poco manipuladora, interesada y buscando siempre algún beneficio. Luego hemos juntado todos los textos de este mural, que hemos llamado el consultorio de Celestina. Con esta actividad hemos podido acercarnos de una forma distinta a la Celestina, no solo leyendo o analizando la historia, sino intentando comprender a uno de sus personajes más complejos. Al ponerlo en el lugar de Celestino, hemos visto que no es un personaje sencillo. Sus acciones no se basan solo en el amor, sino también en el interés, la manipulación y la forma de conseguir lo que quiere. Todo esto lo hemos puesto en común durante la lectura compartida en clase, fomentando las reflexiones personales y viendo cómo actuaríamos nosotros. Esto nos ha ayudado a entender mejor cómo en la obra el amor no aparece como algo idealizado, sino como algo más real y humano, donde intervienen los deseos, los engaños y las decisiones de cada personaje. En conjunto, esta actividad nos ha servido para comprender mejor la obra y sus personajes desde dentro, y para ver cómo Fernando de Rozas refleja una visión del amor mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Muy bien. ¿Qué hay en el consultorio? A ver, por ejemplo, el consultorio de Celestina. Estimada Celestina, quiero que alguien se fije en mí, pero no sé cómo hacerlo. ¡Ay, qué bueno! Me iré leyendo el consultorio. Estimada Celestina, tengo miedo de perder a alguien si digo lo que siento.
Respuesta de Celestina, mejor no leerla. Menuda es, madre, miente más que habla, promete y engaña más. Estimada señora Celestina, le escribo esta carta en búsqueda de una solución para mi dilema. Mi familia quiere establecer una alianza matrimonial con una adinerada familia, eso es lo que pasaba. Pero yo no quiero casarme y anhelo a la libertad, a la soltería. Ayúdeme, sabia anciana, a solucionar este problema. No sé qué le dirá para sacar el dinero. Madre mía. Bueno, ¿no? ¡Qué idea más buena! ¡Qué genial! El consultorio de Celestina. Estimada Celestina, estoy enamorada, pero mi familia no aprobaría esa relación. Anastasia, ya lo veo, ya veremos qué le dice Celestina. Ay, Dios mío, cómo se aprovecha de Anastasia. Menuda es. Querida Celestina, desde hace tiempo que medito sobre esto y he llegado a la conclusión de que tengo mucho que perder a alguien si digo lo que siento. Mejor que calle. Mejor que calle y no se lo diga a Celestina. Menuda es. Inventará mentiras, urdirá engaños, fingirá realidades, todo para sacar el dinero, engañarle. Cuidado con las Celestinas, mis queridos amigos y amigas, cuidado. Hay por todas partes, no creáis. Bueno. Las obras literarias siempre nos enseñan trozos de la vida. ¡Qué buena idea! ¡Genial! No sé cómo se os ha ocurrido. Es estupendo. Me las voy a llevar y mientras esté en el aire, que es un lugar estupendo para leer las consultas a Celestina, me lo leeré todo. Gracias. ¡Qué bien! Una de las pocas perdidas, porque estaban en el fondo. Estimada Celestina, no sé si confiar en alguien que dice quererme, porque sus acciones, no sé qué, dependiendo del momento, demuestran una cosa u otra. No fiéis. Si cambian, no, yo soy Celestina, no sé qué le dirá. Estimado Pedro, siento que la verdad sea cruel. Pues está bien, Parece que esta Celestina es sincera. Vale. Veo que habéis inventado una Celestina mucho más inteligente que lo que aparece en la obra, porque en la obra su avaricia le impide explotar la inteligencia que tiene, porque lista es mucho, pero la avaricia puede con ella, y la avaricia rompe el saco, mis queridos amigos. Yo cuando veo a los multimillonarios digo, ¿y qué más dará tener 5 millones o tener 50 o tener 5.000? Pero si no sirve de nada, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Pues bien, me leeré todas las consultas a Celestina junto con los mitos. Un mito, una consulta a Celestina, una consulta a Celestina y un sitio. Y bueno, seguimos, vamos a hacer un turno de preguntas, ¿vale? Y bueno, voy a hacer el micrófono, pues me da igual, Joaquín o algo, y quien vaya levantando la mano por turno, me paséis el micrófono y alto, hacéis la pregunta para que ella pueda. A ver, preguntas. Dime, si no me lo traduces, porque mi oído es muy flojillo. ¿Cómo has podido transformar la antigüedad en la actualidad? La actualidad, hombre, no sé si lo he conseguido, mi querido amigo, Serás tú al leer lo que lo has hecho. Y lo has hecho muy bien si lo has conseguido. Porque yo lo único que hacía era contar lo que pasaba en la antigüedad de forma fácil. Pero tú al leerlo lo has transformado en la actualidad, y eso indica que el inteligente eres tú, o vosotros, y no yo. Yo solo cuento, pero es cierto que cosas que nos cuentan en la antigüedad nos sirven hoy también, ya lo creo que sí. Muy buena la pregunta. Más.
He visto que la mayoría de obras que usted tiene son adaptaciones y quería preguntarle que cómo surgió la idea de adaptar esta obra y si fue muy complicado hacerlo. Muy bien, sí. Mira, la Celestina hay unas cuantas obras de nuestra literatura que son fundamentales, que tendríamos que leer todos. Cuando la gente saca la bandera diciendo soy español, no, hijo, no. No lo digo porque me darían una paliza, pero lo importante no es la bandera, sino la literatura. Y hay unos escritores maravillosos. Uno de ellos fue Fernando de Rojas, que hizo la Celestina, y otro, Miguel de Cervantes, que hizo el Quijote. Son obras fundamentales que hay que conocer y saber. Y entonces mi obsesión era adaptar la Celestina porque yo sabía que era importantísima. Hay pasiones, hay tragedia, hay distintos personajes de distintas clases sociales, el amor se mezcla con la avaricia, fíjate con la envidia que tienen Alicia y Areusa de Melibea, es riquísima, y el último lamento que hace el padre de Melibea, Plebeyo, es precioso, es una maravilla, pero era una obra muy difícil. Y tuve que luchar un poco y yo dije, es que tengo que adaptarla. No lo puedo adaptar para los niños, como podéis imaginar, porque ¿cómo le voy a decir a un niño, estas son prostitutas, esta es una alcahueta? No puede ser, y no puedo cambiarlo tampoco, a los niños no se lo podía adaptar, pero a vosotros ya sí, y entonces lo hice lo mejor posible, quitando aquello que no se entendía, para que pudieran llegar a leer esta obra fundamental de nuestra literatura. Quien lee la Celestina, el Lazarillo, el Quijote, o ve representar o leer La vida es sueño, ha leído lo fundamental de nuestra literatura. Por eso lo hice, y me costó, tengo que reconocer que adaptar la Celestina era difícil, porque tenía que mantener la obra tal cual, pero quitar aquello que no se entendiera. Sí, muy buena pregunta. Más. ¿Te identificas con algún tipo de personaje de la Celestina? No, yo no me pides mal, Yo no tengo nada que ver con la Celestina. Nada. Ni con la pobre Melibea, que está ciega, Melibea es muy buena chica, pero está ciega. Se ha enamorado de un idiota, perdóname, Calisto deja mucho que desear. Entonces no me identifico con ningún personaje, de ninguna manera. Ahora bien, sí que admiro y vivo las pasiones de los personajes, pero identificarme yo con nadie. Con Melibea está ciega, con Celestina es una bruja, con Calisto deja mucho que desear, y todos los demás están dominados por la avaricia. No, yo no soy nada avariciosa. ¿Para qué quiero tener mucho dinero si no puedo tener lugares donde gastar? No. Más preguntas. En la Odisea hay muchos personajes. ¿Tú has añadido alguno o solo de la historia original? No, yo añadir nada, porque Homero se me aparecería por las noches y me mandaría pesadillas. Yo no puedo cambiar nada, Tenéis que tener muy claro que si habéis leído esta Celestina, habéis leído realmente la Celestina. He quitado lo más difícil, pero la esencia es la misma, es lo mismo la Odisea, no puedo añadir nada. ¿Cómo se podría Homero? Si me aparecería de noche me mandaría pesadillas. Y además es que es perfecta la Odisea. Ulises, os voy a contar una historia. Un día iba en tren, venía de Castellón, y el tren venía desde Alicante, y de repente en el departamento de al lado, sentado, había un hombre de bastantes años, bueno, pongamos que alrededor de los 50 años, y hablaba con un joven que lo miraba absolutamente extasiado. Yo intenté oír lo que decía, pero hablaban en inglés. Yo digo, déjalo porque no te vas a enterar de nada.
y miré a ese hombre. E iba vestido, tenía los ojos azules, pero como muertos de mirar tanto el mar. Era un hombre fuerte, era un hombre, iba con ropa deportiva. Y entonces cuando se levantó tenía unos hombros enormes, no era muy alto, pero sí muy fuerte. Y el hombre, el joven, lo escuchaba sin perder una sílaba. Y cuando bajaron y se marcharon por el andén de la estación, me di cuenta de quién era. ¡Era Ulises! ¡Ay, yo no me había dado cuenta! ¡Era él! No me extraña que el joven lo escuchara con tanta pasión. No me he olvidado nunca. Si uno lee estos libros, luego los ve realmente en personajes que nos rodean. Ulises es inteligente. Sobrevivió a toda su odisea, a 1000 aventuras. Pudo sobrevivir del cíclope Polifemo gracias a que era muy listo. Y además era un hombre sensato, prudente, que quería mucho a su familia, a su hijo, a su mujer, a su criada, a su porquero. Enseguida fue a verlo, lo quería mucho y él lo sabía, a todo el mundo. Era un hombre inteligente, valiente, prudente, sensato y quería a los demás. No se puede tocar la Odisea. Pero fijaos, lo escribió Homero en el siglo VIII a.C. y vosotros estamos en el siglo XXI después de Cristo, y vosotros habéis podido saber quién es Ulises y algún día os pasará lo que me pasó a mí. Veréis a un hombre que habla muy bien, porque dice Homero que cuando hablaba Ulises, las palabras caían de su boca como copos de nieve. Así hablaba Ulises. No puedo tocar nada. Y de todas tus actuaciones, ¿con cuál te has sentido más identificada? ¿De qué obra? De todas. Wow, depende del momento, mi querido amigo. Yo no soy siempre igual, Tomás. No. Un día me levanto y soy Don Quijote y me voy a luchar contra los molinos como si fueran gigantes. Y otro día, en cambio, me levanto y voy muy de Sancho Panza. Cuidado, Rosa, no te dejes de engañar, Y otros días me levanto y soy como Ulises, pero en cuanto el día que me levanto como Ulises, a los 5 minutos dejo de serlo, porque es demasiado para mí. Digo, esto te has equivocado. Depende del día. Hay días que digo nada. Yo, valiente, me voy al monte de las ánimas. A los 5 minutos me he arrepentido, no soy una cobarde, madre mía. Pero lo que intento es ser siempre sensata. Eso es. Y al mismo tiempo tengo como un repertorio de personajes y digo, hoy quiero ser este, hoy quiero ser el otro. Y así voy cambiando, ¿no? Un día quiero... mi hermana tiene una gata, os lo cuento. Es una gata bilingüe. Ah, sí. ¿No sabíais vosotros? Sí. Es una gata bilingüe. Cuando le hablo a mi hermana en catalán entiende, y cuando le hablo yo en castellano entiende. Es una gata bilingüe. Y yo la entiendo muy bien y ella me entiende muy bien. ¿Por qué? Porque conozco a Argos y como he aprendido de Argos puedo hablar con la gata de mi hermana que se llama Milú, que es una gata bilingüe listísima. Le da lo mismo una lengua que otra. Ahora, sí que es cierto que hay que darle comida, en una lengua o en otra hay que darle comida. Muy bien, más preguntas. ¿Qué tipo de lectura te gusta leer? ¿Qué tipo de lectura? Depende del momento también, Hay días que no soporto las lecturas tristes, no las soporto. Y digo, no, esto no puede ser, lo dejo, no puedo, me pondría a llorar porque me olvido de todo y me meto dentro de la obra. Durante la pandemia, que fue muy dura, como sabéis, os habrán contado, estaba muy triste y entonces decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a leer? Y entonces me iba al capítulo 16 del Quijote, que yo sabía que a los 5 minutos me ponía a reír.
A veces lo que me gusta es reírme con las obras. Otras veces admito llorar un poco, pero hay días que no puedo con las historias tristes. Sí, las historias como la Odisea, que es luchar contra las dificultades y no desanimarse nunca, que eso también le pasa lo mismo a Don Quijote. Recibe palos por todas partes, pero no se desanima, él sigue adelante. Ahora bien, tiene a su lado a Sancho, con quien puede hablar, porque es muy importante tener al lado a alguien con quien hablar. ¿Alguna pregunta más? ¿Una más? ¿A qué edad empezaste a hacer adaptaciones? En el 2004, fíjate, esto sí que te puedo decir muy claramente. En el 2004 tengo dos versiones de por qué empecé a hacer adaptaciones. La versión que os cuento a vosotros es la verdadera. Luego os contaré la falsa, que es la que a mí me gusta. La versión verdadera es que me llamó la directora de la colección de libros juveniles de la editorial EDB, que había sido alumna mía, y me dijo: Rosa, en el año 2005 celebramos el centenario de la publicación del Quijote, el cuarto centenario de la publicación del Quijote. ¿No nos harías una versión para niños? Yo dije: mira, dame tiempo. Quiero ver si sé hacerlo y si me gusta hacerlo. Porque pasar mucho tiempo haciendo una cosa que no te guste es terrible. Y luego vi que me divertía mucho, lo seguí haciendo. Esta es la versión verdadera, pero ahora os doy la falsa, que es la que a mí me gusta. La versión falsa es que ese año de 2004, en agosto, en sueños, estaba yo dando vueltas a esta idea que os he dicho, me habían ofrecido esa posibilidad, y se me apareció en sueños Cervantes. Me dijo: Rosa, sé que te han dicho que a ver si cuentas a los niños Don Quijote de forma fácil, a ver si lo haces. Y entonces en sueños digo: no sé si lo sabré hacer, don Miguel. Tú puedes, tú lo harás, ya verás cómo te divertirás. Y entonces lo intenté. Esa es la versión falsa, pero es la que a mí me gusta. Para hacerle más preguntas, pero es verdad que ahora vamos a pasar ya a la última fase de este evento, que es que más nos gusta, porque tenemos nuestros libros, ¿verdad?, en nuestras manos, y nos lo va a firmar nuestra autora.